Un cordial saludo, también un cordial saludo al Colegio de Abogados Penalistas Seccional Cauca. Entonces, para presentar a nuestro invitado especial, vamos a ver el perfil académico. Es abogado de la Universidad del Cauca, especializado en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional. Magíster en Derecho Penal, experiencia como abogado litigante, defensor público, fiscal especializado, juez penal del circuito, juez especializado y actualmente pues funge como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, docente universitario en pregrado y docente universitario en posgrado en las asignaturas de Derecho Penal General y Derecho Procesal Penal y conferencista nacional e internacional. Para hacer una breve pues, introducción, nosotros también teníamos una preocupación en el Colegio de Abogados Seccional Cauca, toda vez que ahora por este tema de la virtualidad se ha perdido unos principios y unos derroteros que marcan el sistema SPOA, uno de estos principios, el principio de confrontación, el principio de inmediación, y el principio de contradicción en el evento de los juicios, ¿sí? Estamos a través pues, de estos temas virtuales y también nos preocupa un tema importante que es la mismidad de la prueba, ¿sí? Hay situaciones en donde el presidente de esta audiencia pues no tiene los medios cognitivos para denotar bien los medios de conocimiento que se están presentando, ¿sí? Carece el control de las personas que se encuentran conectadas, pues pueden haber personas conectadas, una solamente se le ve el rostro y atrás pueden estar tres personas. Este es un temor también para el ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio, por en el evento de que se haga el contrainterrogatorio, que es rápido, pues no se va a poder obtener una de manera eficaz, dada la velocidad de la poca velocidad que tenemos en Internet. Entonces, otro tema también es el tema de las objeciones. Estamos muy preocupados en ese punto. Pues en el momento en que el abogado litigante va a objetar, pues ya se le ha pasado el tiempo y no va a tener la mayor velocidad para hacer este ejercicio. Entonces, doctor Jaime Andrés Velasco, para darle objetividad a este tema, le damos paso a que realice esta conferencia. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Para mí, pues, es sumamente gratificante, sumamente satisfactorio poder estar con mi gente, con la gente de mi ciudad y poder, pues, en alguna forma llegar a ustedes, transmitirles las inquietudes que desde acá, desde Bogotá, percibe uno de lo que está sucediendo con la materia que nos apasiona y con la cual convivimos el día a día, que es el derecho penal. Vamos a hacer una charla, esto no es una clase, es una charla, es un conversatorio. Las preguntas que vayan surgiendo, háganlas de una vez, no vamos a esperar al final porque muchas veces se olvidan las preguntas o el tiempo no alcanza. Entonces, cualquier inquietud la podemos ir evacuando a medida que vamos avanzando en la temática. La pandemia del COVID-19 afectó a la humanidad entera en todos los escenarios, ¿ya? Económicos, sociales, médicos, académicos, y la justicia, la administración de justicia no fue ajena a esa situación traumática por la que estamos viviendo. Y con el paso del tiempo, ya vamos a completar casi un año, se empiezan a
evidenciar situaciones que, así como la pandemia afectó la salud, también está afectando la administración de justicia. Vemos muchos titulares de prensa, vemos muchas columnas, vemos muchos artículos, tanto en el plano nacional como internacional, que resaltan las bondades de la virtualidad, ¿ya? Que afirman que la virtualidad llegó para quedarse. Al final de esta charla, ustedes entenderán por qué, en mi criterio, ojalá la virtualidad se acabe y se vaya lo más pronto posible. Si bien es cierto en temas de carácter laboral, sobre todo en el sector privado, para las grandes multinacionales, la virtualidad y el trabajo en casa es un negocio demasiado rentable por el gran ahorro que se hace al no tener oficinas, al no pagar servicios públicos y trasladar una serie de cargas y de costos al trabajador, además del rompimiento de los horarios laborales, porque la virtualidad obliga a trabajar casi que 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero independiente de esos factores de índole económico, que son los que más resaltan todos estos defensores de la virtualidad, empezamos a encontrar situaciones que afectan directamente derechos y garantías de los ciudadanos. Y no solo en el aspecto penal. Por ejemplo, vemos las famosas citas médicas virtuales. Entonces, es algo que está atentando contra el derecho a la salud. Imagínese una cita médica donde ni siquiera pueden tomarle a usted el pulso. Y ya centrándonos en el tema nuestro, vemos con gran preocupación, sobre todo en los juicios, que se ha perdido o es difícil el control judicial de la prueba. Y no solo el control judicial, que es el que ejerce el director de la audiencia, el juez, sino todas las partes. El riesgo de manipulación de la prueba, el riesgo de contaminación de la prueba, el riesgo de adulteración de la prueba está latente y no solo puede ser víctima la judicatura, sino el procesado, las víctimas, porque difícilmente se va a poder obtener una mayor certeza o acercarse al más alto nivel de probabilidad frente a la realidad histórica del delito imputado. Si bien la implementación del sistema acusatorio cambió el concepto de verdad y hoy en día manejamos una verdad de carácter procesal, ahí viene el problema, porque la verdad procesal se construye en la audiencia del juicio oral. Entonces, el sistema de enjuiciamiento criminal de tendencia acusatoria, implementado por la Ley 906 del 2004, sabemos que se cimenta sobre unos principios basilares como son la oralidad, la inmediación, la concentración, la confrontación y la publicidad, los cuales se materializan en la audiencia del juicio oral. Los grandes procesalistas, los más importantes procesalistas, dicen que el verdadero juicio comienza
después de la acusación. Que antes de la acusación, antes de la etapa del juicio, lo que existen son las actividades investigativas con el efecto de agotar unos actos de investigación que logren perfeccionar un posible juicio. Pero realmente, donde se materializan todos estos principios es en el juicio oral. Es en conjunto cuando se hace realidad uno de los más fundamentales, como es el principio de igualdad de armas. Y el primero de ellos, la oralidad, que se considera el más importante al haber superado el imperante sistema escritural tan lesionador de garantías procesales, en especial para el procesado. Entonces, vamos a ver que lo que se ganó, todo el camino que se ganó, todo ese camino de garantías que se ganó con la oralidad, se está viendo afectado, no amenazado, afectado ya directamente con la virtualidad. Hoy en día, con la presurosa e improvisada implementación de la virtualidad en la actuación penal, en especial en la etapa del juicio, se están lesionando considerablemente estos principios que, junto a las técnicas del juicio oral, no logran desarrollarse a plenitud cuando es una pantalla la que reemplaza la presencialidad del juez, de las partes y de los medios de prueba más comunes en nuestro medio, que se reducen a tres: la prueba testimonial, la prueba pericial y la prueba documental. Aunque algunos no lo crean, los sistemas de enjuiciamiento acusatorio tienen un componente de lo histriónico, de lo teatral, ¿ya? Miren el efecto dañino que causó, por ejemplo, las reducidas salas de audiencias colombianas, que obligaron a que los litigantes, llámese fiscal o llámese defensor, debieran actuar sentados. Ese simple hecho es contraproducente frente a factores muy importantes de la argumentación y de las técnicas de juicio oral en esta clase de sistemas. No se imaginan ustedes la esencia que pierde el argumento de un interviniente, de una parte procesal, cuando tiene que rendir o presentar su actuación sentado. Desde ahí empieza a afectarse el sistema. Miren, por ejemplo, cómo el estar sentados en un escritorio fue lo que llevó a que las audiencias de formulación de acusación se convirtieran en la lectura del escrito de acusación. Porque vemos hoy en día cómo la gran mayoría de intervinientes procesales van a leer a un juicio. Cuando nosotros comparamos los juicios de los sistemas anglosajones, jamás vemos a un interviniente leyendo. Usualmente los vemos parados, caminando sobre la base de la sala de audiencias, dirigiéndose al juez, al jurado, al testigo. Los impactos que se causan, los impactos directos que se causan cuando se enfrenta cara a cara a un testigo, no surte el mismo efecto de que cuando se hace sentado. Y si no surte el mismo efecto,
estando sentados frente a frente en la sala de audiencias, mucho menos se van a lograr cuando estamos frente a una pantalla. Entonces, vamos a mirar cómo uno a uno de estos principios y de estas técnicas que han sido diseñadas a lo largo de los años y que son sumamente importantes en el tema de la oralidad, pues podríamos decir sin exageración que están desapareciendo o ya han desaparecido. Claro, muchos dirán que en la práctica, y desde luego, es perfectamente posible llevar a cabo una audiencia o una diligencia judicial de carácter virtual. Además que no es novedoso, ya se venían haciendo desde antes de la pandemia, pero ojo, se venían haciendo algunas diligencias de recepción de testimonios, más no el juicio en total como lo vamos a ver. Entonces, claro que es perfectamente viable que una diligencia judicial se pueda hacer de forma virtual y se pueda hacer con el lleno de todas las garantías y requisitos formales. Pero el hecho de que pueda hacerse no necesariamente implica de que sean válidas de cara a la Constitución y a las convenciones que sobre derechos humanos ha ratificado Colombia. Por ejemplo, prácticamente ninguna de estas audiencias está siendo pública. O lo que es lo mismo, la mayoría se están realizando a puerta cerrada o a link limitado, ¿ya? Porque el link de la audiencia le está llegando única y exclusivamente a los sujetos procesales, a las partes e intervinientes, ¿ya? Cuando sabemos que existe una norma que es un principio, que es el principio de publicidad, que consagra el artículo 149 del Código Procesal Penal y lo considera como principio. Miren que el artículo 149 lo plantea el legislador como un principio de que todas las audiencias se desarrollen de forma pública, ¿ya? Sin denegar el acceso a nadie. Y hace pocos días, hace un mes larguito, la Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho que tienen los medios de comunicación a ingresar a las audiencias de carácter penal y la obligación, oígase bien, la obligación que tienen los jueces de la República de argumentar las razones por las cuales en un momento dado se va a restringir ese acceso. Hoy en día vemos que los centros de servicios judiciales solo envían el link a las partes o intervinientes. Y eso está ocurriendo sin motivación alguna por parte del juez respecto a cuáles son las razones que justifiquen y autoricen excepcionar el principio de publicidad de las actuaciones penales. Entonces, ese es el primer y gran y grave inconveniente que está generando esta virtualidad. Son muy pocos los jueces que se preocupan de que se habilite de alguna forma la publicidad del acto procesal. Y esto tiene unas repercusiones muy grandes porque ustedes saben que el control social es una garantía de la administración de justicia. Este artículo 149 no se crea simplemente para efectos de publicidad. Esto se crea es con el fin de que la sociedad en pleno conozca cómo se está administrando justicia, cuáles son las consecuencias que se están aplicando a los transgresores de la ley penal. Los testimonios remotos o testimonios virtuales eran la excepción. Como lo dije ahora, se hacían audiencias con testimonios virtuales
se estaban haciendo. Principios de colaboración con estados, con instituciones extranjeras, se hacían a través de la virtualidad. Pero vamos a ver, o estamos viendo, ya estamos sufriendo cómo esta excepción se convirtió de manera improvisada en la regla general. Una cosa es el expediente virtual, cuando existe un procedimiento y una legislación definida para llevar a cabo este tipo de actuaciones procesales, y otra es la forma improvisada. Obviamente no es culpa de nadie, es un acto imprevisible que se sale de las manos de cualquier estado en este momento a nivel mundial, pero por eso es que debemos tratar de ver cómo no caer en esa imposición, sino de ver cómo podemos lograr retomar la normalidad, así sea de forma parcial y así sea limitada a ciertas actuaciones procesales. Entonces, así como algunas actuaciones están volviendo de forma generalizada a lo escritural, por ejemplo, la apelación, la casación, la sentencia en la ley 1826 del 2017, son ya actuaciones que el legislador antes de la pandemia las estaba retrotrayendo a lo escritural. En vez de avanzar, estábamos retrocediendo. Y son comportamientos que desnaturalizan el sistema acusatorio. Pues la presencialidad en los juicios, que era la regla general, como lo exige, por ejemplo, el artículo 339 referente a la audiencia de formulación de acusación, que establece que para su validez se exige la presencia del juez, el fiscal y el defensor, o el 355 referente a la audiencia preparatoria, o el 366, la instalación del juicio oral, hoy en día es la excepción y hasta una conducta prohibida. Porque miren que los acuerdos del Consejo de la Judicatura prohíben ir a las salas de audiencias. Y miren esto, miren este cuestionamiento que les dejo aquí. Es posible que mediante un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura se derogue o se suspenda una ley de la República. Porque la ley 906 del 2004, en sus artículos 339, 355 y 366, exigen la presencia de las partes y del juez para la legalidad de la audiencia. Y esas normas de rango legal, proferidas por el Congreso de la República, en este momento se encuentran suspendidas, se encuentran anuladas por un simple acuerdo de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Bien. De continuar así, lo oral se volverá escritural. Porque hoy en día nos están mandando todo escaneado, nos están mandando todo el correo electrónico y hasta hemos encontrado casos extremos donde todo se está recibiendo vía WhatsApp. Lo presencial se convirtió en virtual, lo cual lesiona profundamente la confrontación, la inmediación, la publicidad y, ante todo, el control de la prueba. Principios fundantes del derecho penal, como el del juez natural. Miren que una de las funestas consecuencias que traen estos cambios de pasar a la virtualidad, dejando atrás la presencialidad, ante todo en sede de juicio,
Es que el acusado no sabe quién lo está juzgando. En este momento la mayoría de audiencias, la gran mayoría de audiencias, se están haciendo sin la presencia del procesado, por los problemas, los evidentes problemas de conectividad. En ocasiones se dirige la audiencia con la cámara apagada y en otras la imagen es tan deficiente o son tantos los recuadros en la pantalla que ni el procesado ni las partes logran identificar claramente quién es su juez, quién lo está juzgando. Máxime cuando la mayoría ni siquiera utilizan la toga, lesionando el derecho a conocer quién lo está juzgando. Y recordemos que aquí en Colombia, una figura funesta como fue la de los jueces sin rostro, la cual fue declarada inconstitucional. La Corte Constitucional tumbó la figura de los jueces sin rostro porque era flagrantemente violatoria de garantías procesales. Y hoy en día no hay razón alguna para que los jueces no se proyecten. Y ustedes lo habrán podido haber visto, lo habrán notado. Actuaciones judiciales en los cuales se está o con la cámara apagada, como la mayoría, como el 90% de ustedes en este momento, o con una imposibilidad total de distinguir quién es la persona que está dirigiendo el juicio. Otro principio fundante del derecho penal es el principio de la gratuidad, característico del derecho penal y fuertemente afectado al pasar de la presencialidad a la virtualidad. Pues estos sistemas virtuales o estas prácticas virtuales demandan contar con un computador, con un celular de por lo menos mediana gama, un servicio de internet o un plan de datos de mediana velocidad para poder tener acceso al juicio y mantenerse conectado en él. Lujos que no todas las personas en nuestro país y en la región de América Latina se pueden dar. La mayoría de personas, o casi que el 90% de la delincuencia nuestra, es una delincuencia pobre. Una delincuencia que difícilmente tiene un computador. Bueno, celular tiene pues, todo el mundo. Pero el acceso, tener la capacidad, el plan de datos suficiente que tenga la potencia para tener acceso a una audiencia de carácter virtual. Una audiencia que puede durar una mañana, un día entero. Entonces, vemos, por ejemplo, que es un verdadero dolor de cabeza evacuar una sesión de juicio virtual por las falencias de Internet. En los juicios presenciales, hasta el año pasado, en un día se podían evacuar entre 5 o 6 testigos, cuando las partes cumplían con su carga y su deber de llevarlos. Usualmente uno fácilmente podía evacuar 5 o 6 testigos en un día. Hoy, de forma virtual, máximo, con mucho éxito se logran evacuar 2 o 3. ¿Por qué? Por los problemas de conexión, la intermitencia o interrupción del Internet, la discontinuidad del sonido, la falta de manejo de las tecnologías, en especial por víctimas y testigos. Hay audiencias que se vuelven insoportables. La gente deja prendidos los micrófonos. Se escucha entonces los platos, se escucha el niño en clases, se escuchan los ladridos del perro, se escucha todo menos lo que el testigo está diciendo. Eso nos pasa a nosotros aquí en el Tribunal de Bogotá. Ustedes saben que nosotros aquí en Bogotá somos el único tribunal que hace audiencia de control de garantías.
Nosotros permanentemente hacemos audiencias, somos jueces de control de garantías de los aforados constitucionales. El martes hice una audiencia de control de garantías de revocatoria de medida de aseguramiento contra un exgobernador del Amazonas y era imposible escuchar. Escuchaba el sonido del Transmilenio, escuchaba el ladrido del perro, escuchaba los gritos de los hijos de una de las partes, menos lo que estaba argumentando el abogado. Entonces, esa claridad que demanda la intervención de una de las partes sufre una afectación que puede peligrosamente llevar a una equivocada decisión. Cuando el juez no tiene una conexión mental directa, ininterrumpida, entre la argumentación y la prueba, el riesgo de una decisión equivocada es grandísimo. El riesgo de una equivocación es grandísimo. Entonces, cuando estamos escuchando a un testigo y vienen las intermitencias, vienen las interrupciones, vienen la contaminación auditiva, créanme que el riesgo de equivocación va aumentando cada vez más. Muchas veces vemos, cuando uno está revisando los videos de alguna segunda instancia, vemos que encima del testigo está la hija, está el cuñado, está el sobrino, tío, venga, le ayudo, que le prenda el micrófono. ¿Ustedes imaginan ese azar, 4 o 5 personas encima del testigo, la influencia que eso puede tener sobre la claridad y la lucidez de su testimonio? ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso? Si uno se azara cuando muchas veces no le abre un archivo o algo, ¿ustedes se imaginan la presión, el azar de un testigo enfrentándose a un medio tecnológico que no maneja? ¿Cuál va a ser la claridad y lucidez de lo que va a narrar en esa audiencia? Entonces, miren todo lo que se nos está generando de forma negativa para la pureza que exige una decisión trascendental que define el destino de un ser humano. Imagínense uno proferir una sentencia de 40 años de cárcel bajo estas condiciones. En cuanto al tema de las técnicas de juicio oral, vamos a ver cómo prácticamente se volvieron inoperantes. Siempre decimos que en los sistemas acusatorios las pruebas no existen. A veces los alumnos lo voltean a ver a uno sorprendidos cuando uno dice, en el sistema acusatorio las pruebas no existen. Las pruebas se construyen. ¿Ya? Las pruebas se construyen. Y la verdad se construye. ¿Dónde se construye? En el juicio oral. Es el único escenario por excelencia donde la prueba se construye. ¿Y cómo se construye la prueba? Pues a través de las técnicas del juicio oral, siendo la más importante de ellas el interrogatorio cruzado. En cuanto al interrogatorio cruzado o examen al testigo, que lo ideal para su desarrollo es un lugar común, la sala de audiencias, con la presencia de todas las partes e intervinientes, procesado, víctimas, público en general, que es lo que permite efectuar el interrogatorio y el contrainterrogatorio de forma fluida, de forma célere, sin interrupciones, confrontando, impugnando al testigo, objetándolo. Conforme al principio de inmediación,
observando las sensaciones que produce el testigo, comportamientos, actitudes, su lenguaje no verbal, todo lo cual se convierte en un indicador de su veracidad o su mendacidad. Sencillamente, todo esto se pierde con la virtualidad. Y es que el escenario del juicio oral, claro, nosotros no lo vivimos tan profundamente como lo vive el sistema anglosajón por la ausencia de jurado. La ausencia de jurado le resta mucho de estos principios y muchas de estas técnicas al sistema procesal nuestro, ¿ya? Y más, como les decía, cuando se le amarra las manos y los pies a los abogados y se los conmina en un asiento a desarrollar su argumentación. Pero no sucede lo mismo frente al testigo. La técnica del interrogatorio y la técnica del contrainterrogatorio son lo más apasionante del juicio, porque es el momento en el cual se le extrae de la mente del testigo al escenario público ese recuento histórico de interés para la verdad procesal. Porque la verdad procesal la encontramos en el juicio y la encontramos extrayéndola de la mente del testigo. Y hoy en día, con un internet que se cae, con un internet lento, pesado, igual va a ser ese conocimiento que llega a la mente del juez. Lento, pesado, interrumpido. El juicio oral, la oralidad del juicio se creó para eso, para que de forma fluida, para que de forma célere, las partes pudieran ir demostrando la veracidad de su testigo. El testigo que responde de una forma tranquila, firme, rápida, segura, es un testigo que genera confiabilidad al juez. El testigo dubitativo, el testigo lento, el que piensa, el que duda, el que mira al abogado, el que mira es el testigo que genera incredulidad. Todas esas sensaciones que hacen parte integral del principio de inmediación han desaparecido. Han desaparecido con la virtualidad. Ustedes saben que en la valoración probatoria, en el ejercicio de valoración probatoria, uno de los aspectos que debe tener en cuenta el juez para determinar el nivel de credibilidad, el nivel de convencimiento que genera el testigo, es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, el movimiento de manos, la forma de sentarse, la forma de expresarse, de mirar, de actuar, todo eso confluye, todo eso es un indicador de la confiabilidad que ese testigo pueda generar en la decisión del juez. ¿Será que eso es posible extraerlo a través de una pantalla? En mi criterio, es casi que imposible. La esencia de los sistemas acusatorios se decanta en el juicio oral. Y digo se decanta porque es donde se extrae la materia prima para llegar a la decisión. Es ahí. Y esa esencia se pierde en la virtualidad. A diferencia de los sistemas escriturales, sustentados en el principio de la permanencia de la prueba,
En los sistemas orales, la inmediación por el juez y la confrontación por las partes es la forma de conducir al juzgador a la verdad procesal. Objetivo que solo la presencialidad puede satisfacer de una manera medianamente confiable. Claro, los sistemas escriturales, principio de permanencia de la prueba, donde yo cojo y me siento a leer una declaración rendida hace 5 o 6 años y busco que sea congruente con otros medios de prueba, pues todas estas situaciones, todos estos aspectos relevantes, pues no tienen importancia alguna. Ya encerrarse en un cuarto con un termo de café a leer 300, 400 folios, buscar coherencia entre los medios de prueba, pues es muy sencillo, porque la verdad está ahí, la verdad está en medio de esos folios. Escondida en medio de esos folios está la verdad. Una certeza, como habla el artículo 232 de la ley 600. Pero ese estándar de más allá de toda duda de la ley 906, solo lo encontramos en el desarrollo de la audiencia del juicio oral. Y entonces la pregunta que yo le hago a toda la comunidad jurídico-penal es, ¿se puede lograr en la virtualidad? Mi respuesta personal es no. Una verdad incómoda, una verdad molesta, pero inocultable, es que en nuestro país el medio de prueba testimonial, pericial, policía judicial, se ven continuamente permeados por dos factores: la corrupción y el miedo. La corrupción y el miedo. Cuando hemos trajinado como fiscales y como jueces, cuando hemos vivido el día a día de una sala de audiencias, nos hemos encontrado con situaciones que fácil. Vamos a mirar entonces cómo en un juicio virtual es muy fácil manipular el medio de prueba. Espero que esto lo tomen con total profesionalismo, no vayan a coger mañas pues con lo que les voy a mostrar en este momento. Estos ejemplos que les voy a dar los he extraído de casos concretos de los que he tenido conocimiento en diferentes partes del país. Entonces, tener el control judicial de la prueba en un juicio virtual es muy difícil. Es muy difícil. Y tenemos que ir implementando buenas prácticas para ver cómo le salimos al paso a estos actos de corrupción que se están presentando. Primero, testigos con respuestas direccionadas vía WhatsApp, vía Messenger o a través de un tablero. Si está conectado por el celular o a través de un computador o en el lugar donde se encuentra, le pueden estar copiando las respuestas o coaccionándolo de alguna forma para que cambie o amañe su versión sin que la cámara lo pueda captar. Entonces, en este momento es muy fácil para un testigo
Y no solo para un testigo de la defensa, no, para un testigo de la fiscalía, para un testimonio solicitado por las víctimas, que a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de Messenger, a través de un papelito que se escapa. Yo creo que ustedes no están viendo, por ejemplo, mis manos. Ustedes están viendo mi cara nomás. Y yo puedo estar leyendo aquí todo lo que estoy diciendo, los puedo estar leyendo, ustedes ni cuenta se dan. Entonces es muy fácil manipular la versión del testigo a través de la dirección, direccionar al testigo, o puede estar siendo coaccionado. En nuestro país, con los niveles de violencia, con una delincuencia organizada que tenemos, porque la delincuencia en Colombia es una delincuencia organizada, con grupos de poder criminal inimaginables, ya estamos igual o peor que México. No es descabellado pensar que frente al testigo le pongan a uno de sus hijos con un arma en la cabeza. Y eso no lo está viendo ni el juez, ni el fiscal, ni el Ministerio Público. Nadie lo está viendo. Frente a la pantalla, atrás del computador puede estar su hijo con un arma en la cabeza. Y en Colombia cualquier grupo medianamente organizado puede hacer eso. Porque no estamos logrando que los testigos se desplacen. Es que el problema es ese. Estamos permitiendo que los testigos declaren desde la casa. Algunos declaran desde alguna cafetería. Tengo casos donde trabajan desde una cafetería, contestan el celular y empiezan a dar su testimonio en unas situaciones en la playa, en el balcón, cosas que le están haciendo perder la dignidad a la administración de justicia. Entonces, ¿cómo se controla que el cuestionario esté siendo leal y honestamente respondido conforme al conocimiento que el testigo tiene de los hechos? ¿Cómo controla un juez que el testigo no esté siendo contaminado o no esté siendo coaccionado? Segundo, la prueba documental. Vamos a ver cuál es el nivel de confiabilidad y cuál es la posibilidad de adulteración de aquella prueba documental que nos está llegando, que está siendo remitida de forma escaneada a través de fotos de WhatsApp, como se está permitiendo en algunos lugares, que al celular del juez vía WhatsApp le envíen los medios de prueba documental, los dictámenes periciales. Puede ser fácilmente adulterada sin que el receptor en tiempo real lo pueda detectar. La facilidad, óigame bien, la facilidad de adulterar un documento que va a ser escaneado o al momento mismo de escanearlo es altísimo. Es altísimo. Cambiar una fecha. Para efectos, miren, cambiar una fecha, cambiar un número puede tener consecuencias altísimas. La competencia, la sola competencia, sea para justicia de infancia, de adolescencia o en justicia de adultos. Cambiar el nombre en un concepto médico, en una historia clínica, para conseguir una detención domiciliaria. La confiabilidad de la inalterabilidad de la prueba documental es difícil. Es difícil y es riesgosa en los sistemas virtuales. Porque estamos hablando de tiempo real. Cuando a mí me mandan un dictamen pericial, una prueba de PIPH,
Imagínense un punto que se mueva. Entonces ya no van a ser 2.500 gramos, sino 25.50 gramos. Entonces ya no nos ubicamos en el inciso tercero, sino en el inciso segundo del 376. Y eso va a variar la pena de forma significativa. Y eso es fácilmente posible en documentos escaneados. ¿Cómo aplicar la regla de mejor evidencia en documentos que están siendo enviados vía email, escaneados o fotografiados? El artículo 433 procesal nos habla de la regla de mejor evidencia. Cuando se exhibe un documento para ser valorado como prueba, deberá presentarse el original como regla de mejor evidencia. La pregunta es, si a usted como defensor o al juez le llega a través de su celular, ¿cómo distingue usted cuál es el original y cuál es la fotocopia? Entonces, esa regla de mejor evidencia en este momento está desaparecida o está suspendida, digámoslo para. Tercero, ya se ha presentado, gravísimo, suplantación de testigos. ¿Quién garantiza la plena verificación de la identidad del testigo por medio de una cédula escaneada con una imagen borrosa? Miren, cuando yo era profesor de planta de la Universidad del Cauca, nos ponían a cuidar las pruebas internas que hacía la Universidad del Cauca. Y ustedes saben que cuando presenta estos exámenes, estos concursos y las pruebas, allá va el CTI y toman huellas de las personas. Iba el CTI, confrontaba la cédula y hubo gente que logró filtrarse. A pesar de que el CTI llevaba la lupa y el huellero y todo ese cuento y hacer, hubo gente que le cometió fraudes a la Universidad del Cauca. Encontramos personas que presentaron el examen de admisión de la Universidad del Cauca a nombre de otros, en la presencialidad, con todos los filtros de seguridad. ¿Se imaginan a través de la virtualidad? ¿Es posible verificar de forma confiable la identidad del testigo? Y son pocos los jueces que tienen la precaución de exigir que los testimonios se reciban o en un recinto judicial, sean las instalaciones de la URI, por ejemplo, en una inspección de policía, en una casa de la justicia. Eso no lo está haciendo ningún juez en Colombia. Son mínimos. En un CAI. ¿Quién está verificando que la persona que está declarando sea quien dice que es? Quinto. El código dispone que los testigos deben ser examinados por separado, ¿no es cierto? De hecho, ustedes han visto que en las audiencias los jueces preguntan o preguntamos, si hay testigos presentes, por favor se retiran, porque el código exige que los testigos sean examinados o escuchados de forma independiente. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que no se contaminen, bueno, entre comillas, porque pues ya vienen contaminados hace rato, pero para que no escuchen lo que su predecesor ha dicho. Ya después de que declaran, se pueden quedar en la sala de audiencias. Eso lo controla uno como juez en una sala de audiencias, porque entra uno por uno.
Pero ¿cómo controla usted como juez eso en la virtualidad? O usted como defensor o el fiscal, ¿cómo controla que todos los testigos que están declarando de forma remota en un lugar desconocido e incontrolable no estén reunidos en un mismo salón escuchando al que los precede, al que lo antecede? Ni el juez ni la contraparte pueden notar una situación de estas, pues se escapa al control judicial. Usted puede estar en una casa, en el comedor declarando, y los otros 3 o 4 testigos en la sala sentados escuchando todo lo que dijo el que pasó de primero. Y entonces así no va a haber forma de que se contradigan, van a ser unos testimonios calcados, donde el engaño va a salir a relucir. Van a ser testimonios que se van a corroborar el uno con el otro, porque están todos juntos esperando que les toque el turno para recitar la misma versión. Y eso se escapa al control del juez. Entonces, mire, una cosa es que el testigo no pueda concurrir a la sala de audiencias, y como les dije hace rato, eso ya venía pasando antes de la pandemia, testigos en cárceles de máxima seguridad, en Cómbita, Boyacá, la cárcel de Palmira, la Tramacúa, que no los desplazaban, pero entonces se hacía la audiencia de forma remota, por sistemas de audio y video. Pero ojo con esto. En esos eventos, el juez, el fiscal, el defensor y los intervinientes estaban en una sala de audiencias. Ellos estaban en una sala de audiencias, todos reunidos, y era solo el testigo el que no estaba disponible. Era solo el testigo quien de forma remota rendía esa declaración. Y además, todos sabíamos dónde estaba ese testigo. Y usualmente estaba acompañado por un custodio. Generalmente el testigo estaba, y ya lo teníamos plenamente identificado, porque generalmente eran personas privadas de la libertad, donde había una plena confiabilidad de quién era el que estaba declarando. Y generalmente lo hacían a través de medios de comunicación de la cárcel. Pero hoy en día es distinto. Con la virtualidad, todos los participantes del juicio, todos están en lugares remotos. Ya no es uno, ya no es una parte, ya no es una prueba la que está remota. Son todos los que están de forma remota, de forma dispersa. Por manera que resulta imposible, óigame bien, imposible controlar que un testigo no pueda conectarse a la transmisión cuando otro está declarando, o evitar que todos estén juntos al mismo tiempo. Claro, si le mandamos el link a los 5 testigos se pueden conectar de forma concomitante y escuchar el uno lo que está diciendo el otro. Doc, hay una pregunta por parte de Bartier Barrera. Por favor, habla, Bartier. Discúlpame, doctora Carolina, doctor Jaime, ¿sí la puedo hacer de una vez? Sí, claro, la idea es que las preguntas las vayan haciendo ya mismo. La pregunta que vaya surgiendo la vamos evacuando. Bueno, digamos, doctor, que es una pregunta y es un aporte también. Yo soy defensor público aquí en la Regional Cauca. Actualmente estoy con infancia y adolescencia, pero yo inicié con procesos de
uno solo realmente es un testigo protegido. Y aquí el principio de igualdad de armas, pues quiero que lo revisemos. Testigo protegido, obviamente, había sido preparado por la SIGIN, del Departamento de Policía de Cauca, fue llevado por la SIGIN, se le recepcionó de manera virtual y cuando uno veía el lenguaje corporal, se veía pues que le estaban dictando todo, pero cuando tocó un testigo de la defensa, que ya no me tocó a mí, tocó a otro compañero, el doctor Hugo Darío Medina, yo le dije a él que por favor solicitara aplazamiento todo el tiempo porque obviamente el testigo de la defensa, que era un testigo fundamental para la defensa, estaba detenido en la cárcel de San Isidro porque hacía parte de la misma banda del muchacho que era el testigo de la fiscalía, pero y claro, con la pandemia a San Isidro no dejaban entrar a preparar. ¿Cómo prepara uno, por ejemplo, el testimonio del que es el testigo principal de la defensa? No se puede. Sin embargo, por presiones, no sé, tal vez de la judicatura, no sé, se llevó a cabo y el testimonio obviamente fue muy fragmentario, el testimonio de la defensa por no estar preparado, por no tener posibilidades de prepararse. Yo pienso que ahí, no sé, doctor, y ahora siguiendo la pregunta, sería que es posible sustentar una nulidad, porque la verdad es que se presentan muchos inconvenientes en esos dos testimonios, y se viola mucho el principio de igualdad de armas entre la fiscalía y la defensa. Ya no tengo el proceso, pero sí me llama la atención y ese era mi aporte, doctor. Bien, como lo hemos venido diciendo, poder lograr a través de la virtualidad el desarrollo de las técnicas de juicio oral es muy difícil, es muy difícil. Lograr a través de la virtualidad desarrollar un interrogatorio fluido es muy difícil. Y lo mismo un contrainterrogatorio. Miren, yo esta charla ya la he dado en 3 escenarios, este mismo tema, y lo he ido enriqueciendo con experiencias. He estado llamando a amigos de diferentes ciudades a que me cuenten cosas. Y hay casos tenaces que a futuro, cuando volvamos confiando en Dios a la normalidad, ya con las vacunas estamos viendo la luz al final del túnel, se van a venir muchas nulidades, se van a venir muchas peticiones de nulidades. ¿Quién sabe nuestras altas cortes qué tratamiento le vayan a dar? Pero miren, hay casos sorprendentes. Por ejemplo, en un caso en Cali de homicidio, está el testigo de la fiscalía declara, todo como un lorito, ta. Y en el momento en que el defensor se pide la palabra para hacer su contrainterrogatorio y para impugnar credibilidad, el testigo automáticamente se desconecta. El testigo se desconecta. Imagínense. Entonces, viene el debate, la suspensión de la audiencia, fijar nueva fecha. Cuando vuelvan, uno, lo difícil que es volver a conseguir ese testigo. 2, va a ser un testigo que ya está más preparado que un cumis para resistir los embates de la defensa en su contrainterrogatorio. Porque ya el fiscal lo va a coger y le va a decir, mira, te equivocaste en esto, y vas a tener que remediarlo por aquí, y el abogado se te va a meter por aquí, y vos rendiste una entrevista hace 1 año, y en la entrevista dijiste esto y esto, entonces va a tener que... Claro, va a tener 1 mes, 2 meses para justificar sus contradicciones. Miren lo grave de esto, miren lo gravísimo de esto. He escuchado de casos, por ejemplo, lo que decía usted, tener que asumir una defensa
sin tener contacto con el defendido. Mire que he conocido casos aquí en Bogotá donde se ha hecho audiencias de legalización de captura a través del celular del agente captor. El policía captor ahí con las esposas puestas y todo, y teniendo el celular al detenido, defendiéndose en una audiencia donde el abogado jamás lo ha visto, jamás ha tenido contacto con él. Hombre, eso es lo más violatorio de garantías y derechos humanos. Es absolutamente violatorio de garantías fundamentales de un capturado, que tenga que hacer la audiencia a través del celular de su propio agente captor, esposado, arrinconado en un CAI, sin el más mínimo contacto con su abogado defensor. Eso, en un sistema medianamente garantista, genera una nulidad total de lo actuado. Pero claro, ya nos adelantamos y suponemos que seguramente van a decir que fue una situación extrema, que fue una situación inmanejable, una pandemia, y que lastimosamente la humanidad debe asumir esas consecuencias y pues lo que se hizo, lo que fue. Dudo mucho que las altas cortes vayan a nulitar a causa de todos estos desconocimientos de las garantías procesales. Lo dudo mucho. Bien, continuemos. Séptimo. No te olvides de subirme la agüita. Bueno, séptimo. En figuras como el testimonio adjunto o la prueba de refutación, ojo con esto, ojo que este gol se lo pueden estar metiendo a ustedes, ojo con esto, sobre todo en delitos sexuales. Ya lo hemos detectado en delitos sexuales. Se están introduciendo, ojo con esto, se están introduciendo de forma virtual y de forma indebida la totalidad de las manifestaciones anteriores al juicio. Este es un gol que le está metiendo la fiscalía a los defensores. Con la disculpa de refrescar memoria o impugnar credibilidad, o como testimonio adjunto cuando los menores se retractan, lo que están haciendo es introducir pruebas de referencia. Están introduciendo a través de peritos, a través de pruebas de refutación, a través de testimonio adjunto, están metiendo absolutamente todas las entrevistas que tienen, pruebas de referencia, muchas de ellas inadmisibles porque el testigo está presente y está disponible. Acuérdense que solo podemos introducirlas cuando el testigo o no está presente o estando presente no está admisible, no está disponible. El que guarda silencio, el que se acoge al artículo 33, todo esto, ¿ya? Entonces, están introduciendo pruebas de referencia sin el cumplimiento de los presupuestos del artículo 438. Lo que torna la inadmisibilidad de la prueba de referencia y está tornando esa inadmisibilidad en regla general. Doctor, y no es una simple excepción. ¿Está solicitando el uso de la palabra Yanier Benavides? Dígame. Doctor, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Aquí, trabajando. Eso está muy bien, me gusta verlo. Ya que tocó ese tema muy importante, tenía esa pregunta, y antes de que la siga desarrollando, quería que nos hiciera esa aclaración. ¿Cuál es su opinión? Obviamente los delitos sexuales, que se tocó ese tema ya, sobre el testigo adjunto, testigo de referencia, en el evento que la víctima no es presente, la corroboración periférica, son 3 puntos ahí, ¿no? Y si los hechos son confusos en los cargos, ¿por qué anular y no absolver? Son temas que son de actualidad y que la misma Corte se ha pronunciado en diferentes pronunciamientos este año. Hace un mes la Corte absolvió en un caso sexual. Hace 20 días la Corte absuelve en un caso sexual porque dijo que todo eso fue prueba de referencia. Y fue prueba de referencia mal introducida también.
Sí, porque lo que estáis hablando del testimonio adjunto es muy importante. Y lo que es también lo que es la verificación periférica, correlación periférica, que es lo que debe desarrollar la fiscalía y en última no se realiza. Sin embargo, la valoración de los jueces es tener como creíble lo que se introduce. Lo que es el perito. Exactamente. Lo que es el perito. Ojo exactamente. Con eso. Y con los peritos están introduciendo las entrevistas que no deben ser. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que he detectado. A través de los peritos, están introduciendo prueba de referencia. Eso es las preguntas. Y los jueces están fallando con eso. Entonces, los jueces, ¿qué dicen? Que según la anamnesis y lo que el perito dijo, se convierte en plena prueba para condenar. Cuando la anamnesis es toda referencia. Y el perito lo único que dijo fue repetir lo que dice la anamnesis. Pero entonces, ¿qué pasa cuando las víctimas no acuden al juicio? Obviamente están introduciendo con la anamnesis y tratar de introducir como prueba de referencia y con eso se están edificando las sentencias. Claro, mire, la decisión que sacó la Corte, la estoy buscando aquí, no nada. Sí, doctora Marina, me parece. No. Hace 20 días la Corte sacó una sentencia donde absuelve, venía condenado y lo absuelve porque fue pura prueba de referencia. ¿Con qué falló el juez? El juez falló con lo que dijo el psicólogo y el médico legista en el examen sexológico, que no hicieron más que replicar lo que la víctima dijo en la anamnesis. Entonces el juez cogió y sumó esas dos intervenciones y las volvió prueba. Cuando eso es prueba de referencia, es prueba de referencia. La víctima no fue al juicio. Entonces, lo que le dijo al psicólogo en la entrevista forense y lo que le dijo al médico sexólogo son pruebas de referencia. Pero ¿qué pasó? Ni siquiera el fiscal pidió que se tuviera como prueba de referencia. Ni siquiera se tomó el trabajo de solicitar que fueran admitidas como prueba de referencia. Y 2, el juez condenó con base en esa prueba de referencia, sin haber hecho ninguna prueba de corroboración. Exacto. Entonces, lo que tienen que estar muy atentos los defensores es, ojo, oponerse en el momento a que a través de los peritos se introduzca prueba de referencia. Objeción, señor juez, esa prueba es de referencia y no fue decretada. No fue decretada su admisibilidad conforme lo exige el artículo 438 del Código Procesal. Por lo tanto, no puede ingresar. Listo. Doctor, su opinión cuando los hechos son confusos en los cargos, ¿qué es lo que hace el juez? ¿Anular o absolver? Porque al anular... Hay que absolver, la Corte está absolviendo. Pero también está anulitando. Hay que absolver, eso no es causal de nulidad, eso es falta de prueba. En la última, no la tengo presente aquí, donde la Corte nulita y lo que hace realmente es darle como la oportunidad a la Fiscalía para que nuevamente vuelva y haga esos cargos de probar el delito, ¿sí? Entonces hay una cierta discusión con algunos abogados, porque ya, bueno, la nulidad o la solución, obviamente es la solución, lo que es la está solución, planteando. es la solución. Listo, doctor. Es la solución. Pero entonces, todo empieza desde la atención que deben tener las partes, porque muchas veces los abogados se quedan callados. Dejan que se les meta la prueba de referencia, que se les meta sin cumplir con los requisitos legales para ser decretada y valorada como prueba de referencia, y ya es en segunda instancia que vienen a pelear. Pero no están objetando en el momento del juicio oral cuando se está detectando la irregularidad. Entonces, el testimonio adjunto solo nace cuando el testigo se retracta. No más, no existe otra posibilidad. La única fuente, óigame bien, la única fuente del testimonio adjunto es la retractación. No hay otra, es la retractación.
pero siempre y cuando el fiscal lo solicite y se tenga como testimonio. Claro, lógico, debe solicitarlo, manifestarle al juez que lo va a tener como testimonio adjunto. Y entonces, lo que estamos viendo es que se están introduciendo pruebas de referencia que ni han sido decretadas como tal, y toda prueba tiene que ser decretada para ingresar, y dos, no cumplen con los requisitos de admisibilidad del 438. Y eso lo está generando la virtualidad, porque están mandando todo. Octavo, el principio de mismidad. Miren que el principio de mismidad con el tema de cadena de custodia y su rompimiento en el juicio, ¿qué es lo que da la indemnidad de la evidencia? El contenedor, ¿no es cierto? El contenedor y la cadena de custodia es lo que certifica esa indemnidad, esa pureza de la evidencia. Cuando el juez no tiene posibilidad de verificar el contenedor, cuando virtualmente lo están supuestamente rompiendo la cadena de custodia en el juicio, ¿quién controla eso? ¿Quién controla la intangibilidad del sello, de la cinta? Nadie. La respuesta es nadie. Ni el juez, ni el defensor, ni el fiscal tienen la posibilidad en concreto y en tiempo real de confirmar la indemnidad del contenedor. Ustedes pueden estar cogiendo un sello que ya estaba despegado, medio lo han pegado y vuelven y lo abren ahí. Y usted está viendo por un computador. Pues, principio de buena fe. El problema es que en nuestra sociedad el principio de buena fe pues es bastante lesionado, ¿no? Entonces, miren, las posibilidades de manipular esto son grandísimas. Noveno, 9. No vayan a estar tomando nota, ¿no? Para ir a hacer allá cosas, ¿no? Bueno, 9. La evidencia demostrativa. Miren la evidencia demostrativa. Lo fácil que es manipularla. La reproducción de un video, la reproducción de intervenciones telefónicas. Miren que estaba resolviendo un caso bastante grave de unas extorsiones. Y ojo con lo que voy a decir. Ojo con esto. Amparados en una mala interpretación y aplicación del principio de libertad probatoria, ya los fiscales no volvieron a hacer cotejo de voz. Ya el cotejo de voz ya desapareció, ya está reevaluado en Colombia. Y como a todo le meten principio de libertad probatoria. Entonces va un técnico allá y dice, no, es que esta es la voz del procesado. Y ponga esas escuchas en la sala. Si es difícil, porque lo he vivido, lo he sufrido como fiscal y como juez, muchas veces reproducir audios contaminados de ruido en una sala de audiencias que le toca a uno, pucha, que es que ahí se repite. ¿Se imaginan ustedes de forma remota, de forma virtual, darle confiabilidad a unas interceptaciones telefónicas de forma remota y poder decir que esa es la voz del procesado cuando no hay cotejo de voz? Porque lo más fácil para los jueces en Colombia se convirtió a decir principio de libertad probatoria. Entonces, como el analista dijo que esa es la voz del procesado, entonces ya esa es la voz del procesado, punto. Los videos. Editar un video hoy en día es facilísimo. Miren esos videos de TikTok. Editar un video es facilísimo. Y si se lo mandan a usted por WhatsApp o se lo mandan por email, ¿cuál es el nivel de confiabilidad de esa prueba?
¿Cuál es el nivel de inalterabilidad de ese medio de prueba en juicios virtuales? Décimo, reconocimientos en juicio frente a imágenes virtuales. Señor testigo, aquí tenemos 8, 10 cuadros, 10 recuadros en un computador, en una reunión de Teams, de Zoom, de todas estas, con 10 recuadros ahí, y le dice el juez, usted o el fiscal, ¿usted ha vuelto a ver al procesado? Sí, ¿dónde? Ahí, vean que está ahí, mire el cuadrito, el del centro. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad del reconocimiento en sala de audiencias? Cuando ese testigo, esa víctima, tiene que reconocer, tiene que ratificar lo que declaró, lo que señaló en una fila de personas, un reconocimiento en fila de personas. Vaya ahora y ratifíquelo a través de un computador, a través de la pantalla de celular. Imagínense en una pantalla de celular haciendo el señalamiento de un sindicado, diciendo sí es él. Tendría que tener no sé cuántos píxeles pues para tener un nivel de confiabilidad en ese señalamiento. Igual de grave la contaminación del juez, cuando hoy en día de forma previa se le está remitiendo la totalidad de los medios de prueba. A nosotros nos está llegando, como jueces, nos está llegando desde el día anterior, vía correo electrónico, la totalidad de los medios de prueba. Y eso es gravísimo, porque estamos volviendo a la escritural, porque entonces yo una hora antes de la audiencia me siento a leer todo eso. El nivel de contaminación del juez es grandísimo. Otro punto, y no menos frustrante, es el tema de las objeciones, que la mayoría de veces se ha vuelto ilusorio. Pues la respuesta llega primero que la objeción. Muchas veces mientras usted activa el micrófono, ya la respuesta está dada. Y muchas veces el director de la audiencia virtual apaga todos los micrófonos. Entonces tiene que levantar la manito. Y esa manito no la ve nadie. Entonces basta con que quien interroga le diga al juez, objeción preclusiva, señor juez, el testigo ya respondió. Y queda la respuesta ahí, queda la pregunta respondida. O quizás quien controla el interrogatorio objeta y no es escuchado. No le prende el micrófono, no tiene sonido, tiene problemas, o el director le tiene apagado y las objeciones desaparecen de las técnicas de juicio oral. La información ya es prueba, ya queda en la mente del juez lo que el testigo. A los 2 o 3 minutos que llega su objeción, ya el conocimiento ha sido ventilado en la red. La finalidad del contrainterrogatorio es la impugnación del testigo, no tiene otra finalidad, es la impugnación del testigo, lo cual se está poniendo en riesgo con la virtualidad. No es fácil agotar o poner en ejercicio, en dinámica, las técnicas de juicio oral para lograr un buen contrainterrogatorio. Teniendo en cuenta que Internet no permite la celeridad que se quiere, porque es que el contrainterrogatorio exige sagacidad. El buen contrainterrogador es sagaz, es inmediato.
es muchas veces cínico, es muchas veces, ¿cómo es la palabra? Intrigante, venenoso. Poner al testigo entre la espada y la pared. Eso se pierde con la virtualidad, eso se pierde. Cuando se van a hacer uso de declaraciones anteriores para confrontar a un testigo, es imposible exhibirlas en el acto, en tiempo real, para decirle al testigo, lea el segundo párrafo de su entrevista, lea lo que usted dijo hace un año, para confrontar la veracidad. Solo se puede a través del reenvío, imagínense. Coger la entrevista, escanearla o tomarle foto por WhatsApp, reenviarla a través de una plataforma de mensajería masiva, mientras se hacen los traslados a la contraparte, al testigo, mientras se ubica el fragmento de espacio que se quiere impugnar o se quiere refrescar memoria, la espera es infinita. El trámite se vuelve farragoso. Al tiempo que la proyección del documento por la plataforma virtual contamina el pensamiento del juez, porque a mí me llega el documento completo, hoy me llega la entrevista completa. No solo el pedacito que usted va a impugnar de credibilidad o refrescar memoria, sino que hoy me llega la entrevista completa. Entonces, esas posibilidades de impugnar credibilidad, refrescar memoria, se están volviendo farragosas y muchas veces inoperantes a través de la virtualidad. Los documentos cuya incorporación se disponga por parte del juez deberán allegarse en el término de la distancia en físico al juzgador en el menor tiempo posible posterior a la diligencia, pero nunca de manera previa ni de forma digital. La única forma para que un juez tenga la certeza de la credibilidad, de la indemnidad, de la legitimidad del documento, es tener acceso físico a él. No hay otra. Porque la posibilidad de manipulación virtual es muy grande. Cuando se discute la originalidad de un documento, el sentido del fallo debería postergarse hasta tanto el juez tenga la posibilidad del análisis físico del elemento material probatorio. Entonces, señores, no es el sistema de enjuiciamiento y sus garantías constitucionales las que deben adaptarse a la nueva realidad, sino que es la tecnología la que debe garantizar el desarrollo de esas garantías constitucionales. No podemos permitir, no podemos seguir permitiendo, la sociedad no puede seguir permitiendo que las garantías y los postulados procesales cedan a la realidad tecnológica. Por eso termino con lo que abrí. Dios permita que la normalidad vuelva lo más pronto posible y que la virtualidad se centre en los temas económicos, académicos y lo que quiera, donde funciona sin mayor traumatismo. Muchas gracias por su atención, señores. Cualquier pregunta quedo a su disposición. Gracias, doctor Jaime Andrés, muy bueno. El doctor Juan Carlos Niño tiene la manito levantada. ¿Va a hacer alguna pregunta? Sí, Carolina. Una acotación y una pregunta. El sistema bien pesado y este man bien lento para hablar, ahí se apague y vámonos, pues. Doctor, bueno, primero para felicitarlo por esta conferencia.
de esta apreciación de las pruebas en el tema de la virtualidad, ¿sí? Yo también soy un opositor a este tema de la virtualidad. Bueno, tenemos pues que hablamos, y por ahí había una pregunta de un colega, que si era factible o no la nulidad por falta de defensa técnica o falta de las garantías procesales, ¿sí? O nulidad por violación a las garantías fundamentales a tenor del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal. ¿Sí? Esa fue una pregunta que realizó un colega. Hay un tema también en la radicación, esta es del 2009, la casación, demanda de casación, radicación 32.143 del 2009, el magistrado ponente José Leonidas Bustos Martínez, en donde casan una sentencia. Y no puede ser de 2019, no puede ser de 2019 porque Leonidas Bustos se voló hace como 5 años de Colombia. 2009, doctor, 2009. Ah, bueno, sí. 2009. Erradicación 32.143 del 2009. Y eso que no estábamos en la virtualidad. Y casan una sentencia por el hecho de que fue viciado por nulidad por afectación sustancial a la estructura del sistema penal acusatorio, porque el juez de instancia no tenía una apreciación de la prueba. Dice que interrumpió varias veces ese juicio, que no estaba, digamos, no estaba presente en esa sala, salía y entraba, ¿sí? Y es un juicio que se hizo presencial, y sin embargo en esa época, en el 2009, casan por juicio viciado de nulidad por afectación sustancial a la estructura del sistema penal acusatorio. Ahora, pues yo considero, y esa es un interrogante, que si nosotros más adelante en un caso de una sentencia con mayor razón vamos a solicitar una nulidad por afectación sustancial a la estructura del sistema penal, como bien se dijo, por el principio de confrontación, por el principio de inmediación, el principio de contradicción, la mismidad de la prueba. ¿Usted qué piensa, doctor, entonces, en sede de casación, qué podrá ocurrir con este sistema que estamos en el tema de la virtualidad? Y para hacer una acotación, la jurisprudencia, creo que es la que usted estaba hablando ahorita, la 55.957 del 2020, de la doctora Patricia Salazar Cuellar, la que están hablando de la prueba de referencia. Sí, que absuelve por un delito sexual. 55.957 del 2020 para los que quieran tomar apunte. Es muy buena esa sentencia, se la recomiendo que la lean porque ahí la Corte analiza la forma irregular y hasta ilegal en que están introduciendo prueba de referencia, y lo peor, la forma equivocada en que jueces están condenando con violación del inciso segundo del artículo 381. Están condenando con solo prueba de referencia bajo el argumento de que el dicho de la menor fue avalado o ratificado. Es más, lo toman como prueba de corroboración la versión del médico. Mire, las nulidades se van a invocar, van a ser miles, cientos de nulidades que se van a invocar, no solo en tema de derecho penal, en todas las áreas del derecho administrativo, de todo, hasta en las multas, hasta en las multas de tránsito, la gente va a decir que por la virtualidad no pudo acceder al curso ese para que le rebajen. O sea, las demandas de nulidad van a acabar de congestionar el sistema judicial. Las tutelas que se van a venir van a ser miles de tutelas peleando pues este tema de la virtualidad. El problema es que lo más seguro es que las altas cortes, todas, Consejo de Estado, Corte Suprema, Corte Constitucional, van a frenar eso, diciendo que la pandemia es un hecho de fuerza mayor, y que es una situación imprevisible, inmanejable, y que por lo tanto estamos sometidos a asumir. La sociedad entera está
obligada o combinada a soportar la situación. Entonces van a ser algunos casos muy, muy extremos los que se lleguen a nulitar. Entonces, que la defensa le van a decir, no, pero es que el defensor estuvo conectado. Hay un defensor conectado, listo, ya, con eso le van a decir que hubo defensa. Entonces, van a ser muy pocos los casos muy trascendentales, en situaciones muy, muy, muy ejemplificantes, donde se va a decretar las nulidades. Pero obviamente las solicitudes de nulidad van a ser por montones, van a llegar por bultos a los tribunales y a las cortes las solicitudes de nulidad por violación de garantías. Claro, doctor, solicitará la nulidad pues a quien le convenga. A continuación le concedo el uso de la palabra al doctor Julián Delgado. ¿Está con gafas oscuras o no? ¿Está con la Ray-Ban puesta o no? Julián, te veo en cámara, porfa. Prende cámara y micrófono. Que prenda la cámara para si tiene la Ray-Ban puesta o no, pues. Se asustó, así es. Doctor, no. Hola, doctor, sin gafas, sin gafas. Ah, no, yo pensé que era Julián. ¿Cómo? Yo lo estoy confundiendo con Julián. Con Mario Julián. Con Mario Julián, es que de las gafas. Tocayo, claro, yo también utilizo gafas, entonces no hay problema. Claro. ¿Qué más, doctor Jaime? Un gusto tenerlo por este medio. El gusto es mío. Esa es una ventaja, por lo menos. Usted en Bogotá, me imagino, otro acá en Popayán, mire, escuchándolo nítido. Una de las ventajas. Doctor, la pregunta es la siguiente. De todo lo que usted ha dicho, hoy ha hablado, son cosas demasiadamente importantes. Y ustedes son las personas que están en Bogotá haciendo eco frente a esto. Y eso lo habíamos hablado ya con colegas. Yo le decía, incluso hasta un cliente le decía, yo no me imagino tu juicio, le decía, con todos testigos que tenés y en contra y dándoles el chancuco, bueno, infinidad de cosas. Y mi pregunta es, pero entonces, doctor, tengo entendido, porque leí un acuerdo, ahorita no me falla la memoria, no me acuerdo cuál acuerdo, donde la judicatura, Consejo Superior de la Judicatura, decía, tenía frenados los juicios. Usted creo que se acuerda que tenía frenados los juicios orales. Una y luego suspensión de término, libre, ¿no? Para hacerlos, porque decía que la virtualidad no era violatorio de derechos y garantías fundamentales. Entonces ahí es donde uno se pregunta, pero entonces, ¿quién puede decir, hombre que está en Bogotá, que se supone que maneja todo este tema, decir que no es violatorio de derechos y garantías fundamentales el hacer los juicios virtuales, cuando una persona con la experiencia suya y con el estudio suyo está dando cátedra de la violación de derechos y garantías fundamentales? Entonces veo que jueces, amigos, conocidos, veo que a veces es más por la presión de hacer el juicio y toca instalar el juicio y toca hacerlo porque el Consejo Superior de Judicatura ya dijo que son los violatorios de derechos y garantías fundamentales. Entonces ahí donde uno se pregunta, doctor, la realidad es una, y volvemos a las personas que están en Bogotá, que dirigen este tema, y dicen, no, eso no es violatorio de derechos y garantías fundamentales, con las consecuencias que usted hoy está casi que augurando al futuro, donde efectivamente sí van a llenarse de solicitudes de nulidad en muchos de los casos. Ese es mi aporte, doctor, y la opinión frente a eso. Muchas gracias. Mire, le tengo una mala noticia. Le tengo una mala noticia. Ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, hace como 3 meses, en una decisión en 3 renglones, dijo que aquí no había ninguna violación de garantías y que los juicios virtuales eran absolutamente válidos. Ya lo dijo la Corte. Ya se arregló todo el tema, doctor. Como le digo. Aquí no hay. Increíble. Doctor Jaime, muchas gracias. Bueno. Un gusto. ¿Alguien más tiene solicitud, preguntas, aportes? Mario Julián, ¿qué pasa con las gafas? Tiene el micrófono apagado, Julián.
Por- Buenísimo, doctor Jaime, mucho gusto. ¿Cómo va? Muy bien, gracias a Dios. No, a las 7 de la noche no podemos estar sin gafas y estamos en la famosa y harta virtualidad. Entonces, nada que ver, vea, ni siquiera yo que siempre estoy como usted, encorbatado, eso es lo que más me ha hecho falta en esta virtualidad, mis vestidos. Ya no hay en pijamao. Un gustazo, doctor Jaime, y un saludo a Carito, como siempre, muy bonita. Se ha hecho diseño de sonrisa, Carolina. Sí. Sí. Dando plata a la secretaría. ¿Alguien más va a solicitar el uso de la palabra o damos por terminada la barra? Recordarles también que todas las barras se están subiendo a la plataforma de YouTube. Ustedes buscan Giovanni Palta y a través de ahí encuentran todas las barras que se han realizado. Les recuerdo, el día de hoy es nuestra cuarta barra académica. Agradezco por la gran acogida que ha tenido en nuestra ciudad y no solo en nuestra ciudad, en los municipios cercanos también. Agradeciendo pues nuevamente al doctor Jaime Velasco, que es una persona que admiro y quiero mucho, que por acá lo extrañamos, pero pues que sabemos que por allá está mucho mejor y eso nos alegra muchísimo. Agradecer pues haber aceptado la invitación y esperamos pues pronto volver a tener por acá. Con mucho gusto y sepan que estoy a su servicio. No me olvido de Popayán para nada. De hecho, en 10 días confío estar allá y la idea pues es de que todo el conocimiento que se pueda adquirir sea socializado, pues, como lo dice el lema de la Universidad del Cauca, ¿no? Entonces, cuando quieran, pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. Un saludo extensivo a nuestro presidente, el doctor Giovanni Palta, al vicepresidente Juan Carlos Niño Molina y quienes ahora la secretaria del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, capítulo Cauca. Recordarles pues que están abiertas a todas las personas que quieran participar, que quieran hacer sus aportes, que quieran presentar algún tema en específico, pues se comunican conmigo. Les voy a dejar mi teléfono por aquí para que si desean pues ya agendar para el próximo año cualquier charla, pues estoy presta a recibir opiniones y demás. Listo, siendo todo por hoy, agradezco su presencia y me despido. Hasta luego, doctores, que tengan buen fin de semana. Feliz noche. Doctor Jaime, muy amable. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos. Excelente, muy amable. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, Carito. Chao.